Como he dicho antes, vamos al capítulo 1 del libro de los Hechos y os recuerdo que hace la semana pasada, porque no estuve aquí, predicó Francisco, pero os recuerdo que hace un par de domingos, cuando comenzamos a este estudio que vamos a hacer durante algunas semanas del libro de los Hechos, os recuerdo que hicimos una pequeña introducción a este libro tremendo, precioso, hermoso, significativo del Nuevo Testamento, de la Biblia en general. Vimos que el autor es el mismo autor que lleva su nombre en el Evangelio de Lucas. Vimos que Lucas era médico. Por cierto, un médico que dice el texto bíblico que era un médico y amado. Médico y amado. Qué bendición ser médico y ser amado. Como Dios. Déjame hacer un paréntesis aquí. Que la otra vez quiero recordar que no lo dije. ¿Sabéis la cantidad de médicos y enfermeros, en general gente que trabaja en el área hospitalaria, que son creyentes? Hay muchísimos creyentes que son médicos, muchísimos creyentes que son enfermeros, muchísimo. Es una cosa que a mí es un dato interesante. Alguna vez he contado que he hablado con varios médicos creyentes y siempre he preguntado ¿cómo un hombre de ciencia puede creer en Dios? Porque siempre se dice que la ciencia, los científicos, la gente no puede creer en Dios porque pues es una gran falsedad, es una gran mentira. Muchísimos científicos han creído, creen y seguirán creyendo en Dios. En casi todas las respuestas que yo he recibido de clientes, algunos de ellos médicos que son pastores de la iglesia, enfermeros o enfermeras que son pastores, responsables de iglesia, y casi siempre me han dicho, porque nos impacta, o me impacta en singular, cuando he hablado con ellos, me impacta el cuerpo humano, porque han estudiado el cuerpo humano, y para ellos es imposible que haya un cuerpo humano diseñado por el azar, porque todo encaja, todo tiene su diseño, todo tiene su propósito en el cuerpo humano. Ese es un argumento realmente importante de gente que está trabajando con el cuerpo humano, gracias. Es un crack. Aunque no toca la guitarra hoy, pero es un crack. Así que fijaros que qué bueno es que en el pueblo de Dios haya hermanos y hermanas que trabajan a favor de la salud de las personas, y encima, como el caso de Lucas, y encima si son amados, pues tremendo, ¿no? Vimos también que Lucas acompañó a Pablo en alguno de sus viajes misioneros, que fue colaborador de Pablo, que fue un hombre humilde y leal también al apóstol Pablo. Y vimos también que era historiador. Un historiador que fue a las fuentes con la gente que había estado con Jesús. Un historiador que escribió dos de los libros más grandes del Nuevo Testamento, un 25% del Nuevo Testamento son dos libros, Lucas y el libro de los Hechos. Y vimos también que era un historiador que le daba gran importancia a la verdad. Vimos que los dos libros, y esto para mí es un dato sorprendente, los dos libros están dedicados a una sola persona. Hizo un esfuerzo de investigación tremendo para una sola persona. Para que esa persona pudiese conocer los hechos de Jesús que vemos en el Evangelio de Lucas y los hechos que la Iglesia a través del Espíritu Santo hace en el libro también de los Hechos. Vimos que estaba dedicado a Teófilo, que era un personaje importante de la sociedad romana, posiblemente un noble, un militar importante. Vimos que Teófilo significa amado de Dios o amigo de Dios. Vimos también que el libro de Hechos termina de una forma un tanto abrupta en el capítulo 28, no tiene un epílogo, no tiene un fin. Es como si la historia continuara. Se ve a Pablo en la cárcel y seguimos para adelante, ¿no? Entonces es como si el capítulo 29 del libro de los Hechos se sigue escribiendo. Y tú y yo somos protagonistas de ese capítulo 29 del libro de Hechos que se sigue escribiendo. Vimos también que hay muchos creyentes que en vez de llamar al libro de los Hechos de los Apóstoles como tal, lo llaman los libros de los Hechos del Espíritu Santo, por la capacidad, por la cantidad de veces que el Espíritu Santo aparece en el libro de los Hechos. Vimos también que el libro de los Hechos nos habla de la expansión y el crecimiento de la Iglesia, que nos habla de milagros, que nos habla acerca de las misiones apostólicas y que es un libro que habla muchísimo también acerca de Cristo. Eso fue un poco lo que vimos en la introducción hace 2 semanas.
Y dice, vamos a leer los primeros, otra vez, los primeros 5 versículos, pero esta vez vamos a leer hasta versículo 11. Hechos, capítulo 1, del 1 al 11. Y dice así. En el principio, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Fijaros, hermano, que en ese texto encontramos 3 cosas importantes. Hay muchas cosas importantes de este texto, pero me quiero enfocar en 3 cosas que vemos en este texto. La primera que me quiero enfocar lo vemos en los versículos 4 y 5, que dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fijaros que nos dice aquí, Jesús le está diciendo a sus discípulos y a la gente, no olvidemos un poco el contexto en el que está escribiendo, el que está diciendo Lucas esto, y cuando Jesús está diciendo esto. El contexto en el que Jesús está diciendo esto es que ya se va, como vemos después en lo que conocemos como la ascensión. Vemos en 1 Corintios capítulo 15, vemos que había 500 personas, 500 personas que estaban allí. Jesús se fue, no solamente ascendió al cielo, no solamente con los 12 apóstoles, sino que había un grupo numerosísimo de personas que vieron a Jesús ascender. Hubo un grupo 500 personas que estaban allí viendo cómo Jesús se iba al cielo. Y a este grupo de personas que están allí, donde Jesús va a sellar la última conversación, la última cosa que va a decirles a ellos, la última aparición que Jesús va a hacer con ellos, Jesús les dice que esperasen la promesa del Padre. Esperarse en la promesa del Padre. Esto es importante, porque le está diciendo a este grupo de personas: me voy, ya me tocó, me voy. He estado con vosotros 3 años y pico, he trabajado, como dice también el Evangelio de Juan, he terminado mi obra, he terminado mi obra. ¿Cuántas veces Jesús dijo en el Evangelio, en los 4 Evangelios, cuántas veces Jesús dijo que Él se iba para que iba a venir el Consolador? Muchísimas veces. Los capítulos 14 al 17 de Juan, por ejemplo, se encargan de repetirlo una y otra vez, y en otras partes también. Jesús dijo: yo voy ahí, pero no os preocupéis porque no os vaya a quedar huérfanos. Vendrá el Espíritu Santo, es una promesa suya. Y aquí fijaros que va respaldada no solamente lo que él decía, sino la promesa del Padre. Hay una promesa: el Espíritu Santo vendrá. Mi Padre lo ha dicho, yo lo he dicho también, así que vendrá cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo. Y si vamos a Lucas, al capítulo 24, el último capítulo, en el versículo 49, el libro que, como hemos dicho, escribió él, dice Lucas, capítulo 24, versículo 49, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así que fijaros que el Evangelio de Lucas termina volviendo a recordar el mandato que va a venir el Espíritu Santo, que el Padre va a mandar el Espíritu Santo, y el Evangelio de Lucas comienza diciendo exactamente lo mismo. Termina diciendo que vendrá el Espíritu Santo, comienza el libro de Hechos diciendo la misma verdad,
que va a venir el Espíritu Santo. Esa es la promesa del Padre. Jesús lo prometió, Jesús lo dijo, el Padre lo dijo. Vendría el Espíritu Santo. Jesús les da la promesa, esa promesa del bautismo del Espíritu Santo. Pero al final que hay una condición. Y esto es importante porque a veces pasamos de largo de esta condición. La condición que dice Jesús aquí es que tenían que esperar. Pero no iba a venir de inmediato. No iba a venir al segundo que Jesús ascendiese al cielo, ya iban a ser bautizados por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo. No, tenían que esperar. Dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Estamos en una sociedad que no está acostumbrada a esperar. Estamos en una sociedad en la que ya nadie espera a nadie. Nos ponemos nerviosos cuando pasan 5 minutos de cualquier cosa. Lo queremos todo de inmediato, lo queremos todo rápido. No estamos dispuestos a esperar, a perder ni un solo momento, ni un solo segundo con lo que sea. Estamos en una sociedad que todo es deprisa y corriendo. Un ejemplo de esto lo tenemos en la comida. Si mi abuela, mi bisabuela, tu abuela, tu bisabuela, tus abuelos viviesen en este momento, se quedarían escandalizados. Por ejemplo, con el tema, como he dicho, con el tema de la comida. Hoy tenemos comidas ultraprocesadas. Tú vas a cualquier supermercado, cualquier sitio y hay comida para ponerla en el horno, para ponerla en el microondas, para calentártela en 5 minutos. Llegas a tu casa, comes la comida, abres el tema de la ensalada, te lo preparas, está todo preparado. Nuestras abuelas se quedarían pasmadas, se quedarían sorprendidas de esta situación. Antiguamente la comida era un lugar de comunión. La comida era un lugar de donde la familia se sentaba, no había televisiones, no había móviles, apagaban la radio y las familias se ponían juntos para comer y la comida se hacía lentamente, tranquilamente. Las madres no tenían, como hoy en día muchas madres tienen un trabajo. En aquella época las madres, pues las mujeres estaban en la casa y preparaban la comida, pero la comida que se preparaba era una comida sana, era una comida buena, era una comida que te hacías tú así y comías con gusto. Y después, cuando tú lo ponías en la mesa, pues por lo menos la familia estaban hablando. Había mesas, comidas que podían durar entre 2 horas, tranquilamente, comer, charlar, después el postre, después el cafelito, y la familia hablaba comiendo, pero eran comidas, a lo mejor no había mucha comida como hoy en día, pero la comida que había era una comida que se hacía un puchero en condiciones, se hacía una lenteja en condiciones, se hacía una comida no como ahora que todo está súper rápido, ultraprocesado, con muchos azúcares, con muchos alimentos, que provocan, precisamente no es lo más bueno de comer. No tenemos tiempo para hacer comida, no tenemos tiempo para preparar comida, no tenemos tiempo para hacer una comida para toda la familia. Compramos las cosas porque no tenemos tiempo. Este es el lema de esta vida, de este tiempo del que estamos viviendo. No hay tiempo para preparar comida, no hay tiempo para hablar comiendo, no hay tiempo para una sobremesa, no hay tiempo para pasear, no hay tiempo para que no tengamos nada alrededor que nos pueda distraer. Si venimos a la iglesia con móviles, vamos a cualquier sitio con móvil, estamos pendientes del móvil, estamos en un estudio bíblico y estamos con el móvil, estamos en una predicación y estamos con el móvil, estamos en casa con los hijos, estamos viendo la tele porque a veces hay un silencio que no sabemos de qué hablar. Porque hemos perdido la costumbre de hablar, de comunicarnos, de charlar los unos con los otros en la familia, simplemente porque no hay tiempo para estar juntos, no hay tiempo para hablar. Nos ponemos nerviosos en cualquier momento, en cualquier circunstancia donde si estás en una cola para comprar algo, ya pasan 5 minutos y ya está, ¿y a mí cuándo me toca? Si lleva 5 minutos, que no lleva 2 horas, y perdemos los nervios, ese es el tiempo, el signo de los tiempos en el que estamos. Y Jesús les dice, tenéis que esperar. Después sabemos que esperaron 10 días, no esperaron mucho, pero esperaron allí 10 días a que el Espíritu Santo viniese sobre él.
si tú vas a la Biblia, tú podrás ver que, por ejemplo, Abraham y Sara tuvieron que esperar 25 años para tener a Isaac. 25 años para tener a Isaac. Josué y los soldados tuvieron que esperar 7 días para que Jericó se derrumbara. Jonás tuvo que esperar 3 días en el vientre del pez. Israel tuvo que esperar 40 años en el desierto. Jesús esperó 30 años para comenzar su ministerio y así podríamos continuar. La Biblia dice, a través de David, en el Salmo 31, versículo 6, dice: yo en Jehová he esperado, dice David. Salmo 31, versículo 6, yo en Jehová he esperado. Y ese mismo Salmo, en el versículo 24, dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Y es interesante porque David está diciendo en estos versículos, David está diciendo: yo en Jehová he esperado. Hay un momento en que David ha aprendido a esperar. Hay un momento en que David es solamente acción y acción. Pero con el paso del tiempo, David ha aprendido a esperar. Y fijaros que dice que ha aprendido: yo en Jehová he esperado y mientras espero toma aliento mi corazón. Es decir, la espera no solamente es algo pasivo, la espera también es algo activo. La espera también no solamente se toma aquí a perder el tiempo, mientras que esperamos se produce una serie de cosas en nosotros. Mientras esperamos, Dios nos va hablando. Mientras esperamos, estamos tomando aliento, como decía David aquí, aliento en nuestro corazón. David aprendió a esperar y David aprendió también, mientras que esperaba, a tomar aliento. Dice en Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 31, dice, es un versículo muy conocido: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová tendrán fuerzas, correrán y no se cansarán. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. La Biblia, hermanos, nos habla en muchísimas ocasiones acerca de la importancia de esperar. ¿Saben lo que nos dicen los especialistas del tema? ¿Saben lo que nos dicen los psicólogos, los pedagogos, la gente que estudia estos temas? Una de las cosas que nos dicen es que saber esperar produce paciencia. Pero no hace falta irse a los psicólogos, eso lo dice la Biblia. También, saber esperar produce paciencia. A veces, hermanos, estamos esperando cosas y no nos queda más remedio que tener paciencia. ¿Para qué? Para ver los resultados de eso que estamos esperando, y tenemos que tener paciencia, y Dios nos va hablando y va moldeando nuestro carácter también a través de la espera. Saber esperar también nos ayuda a tomar buenas decisiones. No es lo mismo que alguien me venga y me dice: Pedro, ¿qué? Tengo 2 trabajos para ti. Un trabajo en Huelva y el trabajo en Málaga. Aquí vas a cobrar, en Huelva vas a cobrar 1.100 euros y aquí en Málaga vas a cobrar 1.500 euros. Tienes 2 minutos para decirme dónde vas a trabajar. Y tú dices: nada más tengo 2 minutos, nada más que tienes 2 minutos. El tiempo de la prisa, tengo que hablar con los jefes. Y tú dices: bueno, aquí me cobra más, 1.500 euros. Pues voy a llamar a alguien. Tomas la decisión en 2 minutos. Y tomas la decisión por la cuantía económica, evidentemente. Cuando estamos esperando, tenemos la capacidad de pensar y elegir. Tenemos la capacidad de meditar. Y tú te pones y dices: bueno, ¿qué es mejor? ¿No? Voy a ganar más dinero en Málaga, pero resulta que en Huelva hay otro tipo de cosas, hay otras circunstancias. Hay otra situación para la familia, para el cónyuge, colegio para los niños, se puede vivir más cómodo, la casa va a ser 1000 cosas. Tienes que pensar, tenemos que meditar en la decisión. Nunca tomes una decisión a la ligera. Yo sé que tú lo sabes, todos lo sabemos, pero de vez en cuando necesitamos recordando: nunca tomes una decisión a la ligera. Medita siempre las decisiones, medita siempre las cosas que tienes que hacer. Saber esperar fomenta la perseverancia, porque precisamente esperar por algo. Y esa esperar para ti es bueno. Estás esperando una buena noticia, estás esperando que alguien venga de fuera para estar contigo, estás esperando que tu hijo que está en tal sitio venga. Produce en la espera perseverancia. ¿Sabéis también lo que nos dicen los especialistas? Aunque te parezca mentira lo que voy a decirte, los especialistas nos dicen
que saber esperar mejora el estrés, la ansiedad y la impulsividad. Fíjate, saber esperar nos mejora el estrés, la ansiedad y la impulsividad. Yo creo que son cosas buenas. Creo que son cosas buenas el hecho de poder saber esperar. Así que no te des prisa, no te des prisa. Déjame decirte que las cosas importantes suelen tardar. Las cosas importantes suelen tardar. Por eso son importantes. Las cosas importantes suelen tardar. Te recuerdo un dato. Noé tardó 120 años en construir el arca. Sí, y no le dio una lipotimia, ni le dio un ataque de estrés, ni le dio, estaba hecho polvo. 120 años construyendo el arca. Un hombre paciente. Un hombre paciente. Construyendo él tranquilamente ahí a su aire, como decimos por aquí, a su bola. Construyendo el arca. Muy pacientemente. Las cosas importantes suelen tardar. Y tenemos que tener la actitud de saber esperar. Si estás esperando algo, ¿qué estás esperando? Pregúntate, ¿yo qué estoy esperando? ¿Qué oración estoy esperando que Dios me responda? Algunos será el elegir cuándo voy a tener novio o novia. Para algunos serán en qué universidad voy a ir. Para otros será a qué edad me voy a independizar de mi casa. Para otros será otro tipo de situaciones y de cosas, ¿no? Y todos tenemos que saber esperar, porque te lo vuelvo a decir, esperar siempre es importante, porque las cosas importantes nunca vienen deprisa, siempre vienen de forma tranquila. Esto es lo primero que vemos y me sorprende mucho, pero es lo que Jesús dice: os voy a mandar el Espíritu Santo, es una promesa del Padre, pero espera. Y los discípulos se quedaban ahí esperando, después se quedaban diciendo: vaya, tranquilamente esperando. En segundo lugar, vemos en este pasaje que había cosas que los apóstoles todavía no habían entendido. Mira lo que dice el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Fijaros que se había reunido, Jesús les dice que se van a bautizar con el Espíritu Santo, que esperasen, que Él se va a marchar, y los allí reunidos le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Ellos todavía pensaban que el reino de Israel era algo político y nacional. Todavía pensaban en eso. Ellos siempre habían tenido la idea de que, mira que Jesús enseñó veces que ese no era el reino, pero ellos continuaban pensando que el reino iba a ser algo político y nacional sobre Israel. Seguramente cuando Jesús murió, como ellos no llegaron a entender que, aunque Jesús lo explicó y lo enseñó en varias ocasiones, que él iba a resucitar, seguramente cuando Jesús murió dijeron: bueno, ya se acabó el reino, aquí van a seguir los romanos 1500 años más, nos vamos a aprisionar, no vamos a ser un pueblo importante, y vamos a seguir igual. Seguramente. Pero cuando Jesús resucitó, ellos dijeron: otra vez Jesús está aquí, ha resucitado, esta vez sí que nos va a dar el gobierno que merecemos, esta vez sí que Él va a estar gobernando, y Santiago y Juan y Jacobo van a ser unos ministros, otros ministros, otra cosa. Ahora sí que vamos a ser importantes, ahora sí que vamos a tener un pueblo libre, ahora se van a ir los romanos y ahora se van a integrar los buenos bienes. Vamos a tener un poderío inmenso. Israel. Eso es lo que ellos pensaban. Y se lo preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y a mí, yo no estuve allí, no estuve allí, qué pena que no estuve allí. Pero a mí me da la impresión de que cuando hicieron esta pregunta, me da la impresión que Jesús se quedó como mirándolo con cara de pena. Y dice, no, como Jesús diciendo: pero todavía estáis conectados, pero todavía estáis pensando en un reino político y nacional. Pero todavía estáis pensando que va a haber un gobierno. Es que no va a enterar de nada. Es que no va a enterar nada. Eso como yo creo que Jesús tuvo que tener una cierta decepción ante esta situación de los discípulos, apóstoles, de la gente que estaban preguntando si todavía se iba a restaurar el reino de Israel. Jesús les había dicho por activa y por pasiva:
que su reino no era físico, que su reino era espiritual, pero ellos todavía no lo habían entendido. Un comentarista dice, John Stott dice, el verbo restablecer pone de manifiesto que esperaba un reino político y territorial, el sustantivo Israel que esperaba un reino nacional y el adverbio ahora que esperaba su inmediata restauración. La Biblia, cuando tú vas a lo que Jesús enseñó sobre el reino, Jesús, hermanos y hermanas, enseñó que el reino de Dios es espiritual en su carácter. No es un concepto territorial. Busca el reino de Dios en un mapa. Coge un mapa y busca el reino de Dios. A ver dónde lo encuentras. Porque no lo vas a ver en ningún sitio. El país de Dios no lo vas a encontrar en ningún sitio. Evidentemente Dios es el dueño de todos los países. Pero no vas a encontrar un sitio localizado, geográfico, donde tú puedas decir que este territorio es de Jesús. No lo vas a encontrar en ningún mapa. El reino de Jesús no es el reino de España, no es el reino de la Gran Bretaña, no es el reino de Noruega o de Dinamarca. El reino de Jesús no tiene nada que ver con fronteras territoriales, no tiene nada que ver con tierras, no tiene nada que ver con nada de este mundo. Es un reino espiritual. Evidentemente llegará un momento en que el reino de Jesús será literalmente, efectivamente. Cuando Jesús esté durante el milenio, ese milenio será un sitio geográfico. Y Jesús estará geográfico en un sitio concreto y gobernará toda la tierra, ¿no? Pero hasta ese momento, y cuando desaparezca ese tiempo, ese milenio, todos estaremos en el cielo eternamente. Pero no hay un territorio como el Vaticano, que digamos que es un sitio donde está Dios ahí y que es el territorio de Dios. No, el reino de Dios no se puede localizar en ningún mapa ni en ningún sitio. Jesús enseñó que el reino de Dios es espiritual en su carácter. Y Jesús enseñó que el reino de Dios es intencional en su composición. Fijaros que en el versículo 8 lo deja muy claro. Él dice, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es como una especie de índice de lo que va a pasar en el libro de Hechos. Los capítulos 1 al 7 se centran en Jerusalén, con todo lo que ocurrió en Jerusalén, el comienzo de la iglesia en Jerusalén, las 3.000 personas que se convirtieron, después las 5.000 personas, el crecimiento espectacular de la iglesia, como comienzo también después de la labor del diaconado, etcétera, etcétera. Está todo centrado. Esos primeros capítulos del libro de Hechos es Jerusalén. Capítulo 8 hasta el capítulo 12 se centra en la dispersión de los discípulos por Judea y por Samaria. Y cuando tú vas desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 aproximadamente, tú ves como los creyentes que salen perseguidos de Jerusalén van por esas partes de Judea y Samaria compartiendo el Evangelio. Han salido de aquí y ahora están haciendo lo que Jesús había dicho. Están saliendo por otras partes predicando el Evangelio. Y a partir del capítulo 12 empieza lo que conocemos y sobre todo con la conversión del apóstol Pablo del capítulo 9, va ya hasta lo último de la tierra. Y la iglesia llega hasta Roma. Y la iglesia no solamente llega hasta Roma, sino que la iglesia quiere llegar hasta Finisterre, hasta lo último del fin del mundo, hasta España, ¿no? Y el deseo de Pablo era venir a España a compartir el Evangelio. Y se va llevando el Evangelio por todas partes del mundo. Eso es lo que dice aquí Jesús. Es el programa que tiene para la iglesia: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Que por cierto es el mismo programa que tenemos para nosotros. Es exactamente lo mismo para nosotros. Primero mi familia, después la gente que está alrededor de la familia, amigos, compañeros, trabajadores, después aquí alcanzando el mundo. Es el mismo programa que tenemos. Cuando una persona se convierte, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es compartir el Evangelio con la familia, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, compartir el Evangelio. Y después va predicando, compartiendo el Evangelio en otros momentos, en otros lugares. Se va expandiendo el Evangelio hacia otras partes, hacia otros lugares. El reino de Dios abarca todas las clases sociales. El reino de Dios abarca todas las etnias. El reino de Dios abarca a todos los pueblos, a todas las cosas. A mí me encanta. Porque Cristo gobierna sobre una comunidad internacional.
No podemos localizar al reino de Dios en ningún país, en ningún mapa, pero el gobierno de Dios está en todos aquellos que hemos creído en Él. Hay millones de personas que Cristo es su rey y estamos gobernados por Cristo. Y aquí hay una cosa que realmente es muy, para mí muy alentador, ¿no? En el reino de Cristo no hay lugar para los fanatismos, ni religiosos, ni políticos, ni ningún tipo. En el gobierno de Dios, en el reino de Cristo, no hay lugar para los nacionalismos fanáticos. Y esto es algo que podemos vivir continuamente. Y que en los tiempos que vivimos estamos viendo también continuamente. Dependiendo del lugar donde haya nacido la persona, si será más importante o menos importante. Dependiendo del dinero que tenga la persona, si será más importante o menos importante. Dependiendo de la cultura que tenga la persona, si será más importante o menos importante. Y Jesús dice, yo soy el rey de todos, mi reino no es del mundo, mi reino es intencional, mi reino es a todos. En el reino de Dios hay blancos y hay negros. En el reino de Dios hay gente analfabeta y gente con una gran cultura. En el reino de Dios hay mujeres y hombres. En el reino de Dios hay niños, hay de todo en el reino de Dios. Por eso la Iglesia nunca debe ser nacionalista en el mal sentido de la palabra. Aunque parezca mentira, hermanos y hermanas, la Iglesia ha fallado ahí en muchas ocasiones. La Iglesia tristemente no ha sido ejemplo de esto en muchos momentos de su historia. El Ku Klux Klan, que mataban a los negros, perseguían a los negros, castigaban a los negros, la mayoría de los que componían el Ku Klux Klan se declaraban creyentes. E iban a la iglesia los domingos y cantaban. Muchos de los que componían el Ku Klux Klan eran pastores, diáconos, ancianos de las iglesias y creían que era lo correcto. Igual que Saulo de Tarso iba y detenía y encarcelaba a los cristianos, ellos pensaban que era lo correcto, porque los negros son una línea diferente, son inferiores a los blancos. Y ahí había un nacionalismo blanco que sigue imperando en gran parte de la sociedad, no solamente americana, sino en gran parte del mundo. El apartheid, el famoso apartheid en Sudáfrica, era un 5% de blancos que gobernaban un 95% de negros. Y la iglesia en Sudáfrica estaba a favor de los blancos. Estaba a favor del poder político, económico, militar que tenían los blancos. Eso era un nacionalismo que dejaba a los negros en segunda clase y a los blancos en primera. Eso pasaba también con la India. Había soldados indios en el pueblo, en los soldados ingleses. Por supuesto que había soldados, pero ninguno llegaba a más allá de capitán, porque los que tenían más poder del gobierno británico eran los que habían nacido en las islas. Las colonias, por ejemplo, como la India, había gente que llegaba y eran soldados ingleses, pero nunca había llegaba más arriba de capitán. Estaba prohibido, porque eran ellos los que tenían que llegar a lugares importantes y dentro de la sociedad, dentro del trabajo que tenían, iguales, de la administración, exactamente igual. Te recuerdo también, tú lo sabes también, la iglesia alemana estaba a favor de Hitler. La iglesia alemana estuvo a favor del nazismo, pensando que los demás pueblos, esa verdad de que los arios, los alemanes eran superiores a las otras razas. Eso es algo que sigue imperando hoy en día. Los americanos son superiores a otros, los de otros países son superiores a otros. Nos seguimos pensando en ese nacionalismo pecaminoso, porque eso es pecaminoso, eso es pecado. La iglesia no puede estar con un nacionalismo que desprecia a la gente. La iglesia no puede estar con un nacionalismo que quita el favor a otros y que echa a la persona simplemente por el color o por la cultura, porque vienen de otros países subdesarrollados, palabra horrible que se emplea. Hermanos, que hemos perdido la partida en muchas ocasiones. Y a mí me da pena ver hoy en día cómo puede haber, dentro del movimiento evangélico, seguimos con ese tema de los nacionalismos. El otro día hice una imagen de un presidente rodeado de pastores orando por él. Y creo que todos lo habéis visto. Un año de pastores con
en vano que se oren los pastores se reúnan. No, ojalá todos los pastores dicen, ojalá Pedro Sánchez diga que vengan los pastores a orar por mí. Claro que sí. Pero el problema no es ese, el problema es la intencionalidad, lo que se ve detrás. Y lo que se ve detrás es que somos importantes, que estamos atacando, que no importa y que Dios está con este hombre. Y nos lo creemos y se lo creen, que podemos estar matando y que Dios está con eso. Una cosa es que yo me defienda de mi padre, que defienda a mi padre, que no ha atacado a mi padre, y otra cosa es que yo vaya con un fusil a atacar a otros. Es muy diferente. Es muy diferente. Pero hermano, y cuidado, porque también nosotros podemos pensar, los andaluces, tenemos cultura, tenemos premios Nobel, creo que no hay ninguna parte de España con tanta cultura como la andaluza. Tenemos músicos, escritores, tenemos de todo en una comida fabulosa, pero los andaluces somos superiores al resto de España. Y no lo podemos creer. No podemos creer que somos mejores que los catalanes. Y los catalanes se creen que son mejores que los andaluces. Estos pobrecitos andaluces, los charnecos, estos están ahí, los andaluces. Y seguimos creyendo que porque hemos nacido en un sitio determinado somos superiores a otros. Sevilla es superior a Cádiz. Cádiz es superior a Sevilla. Dos Hermanas es superior a Alcalá. Alcalá es superior a Dos Hermanas. Y así podríamos continuar hasta la saciedad. Jesús dice, no, mi reino no es de este mundo. Yo no acepto ese tipo de nacionalismo que es un pecado. Nadie puede excluir a nadie. Nadie puede mandar en otros. Y la Iglesia tiene que estar siempre con ese equilibrio. La Iglesia no puede estar diciendo, sí, a esto estamos aquí, la Iglesia tiene que tener cuidado con esto, porque el gobierno, el reino de Dios es un reino que es variopinto en su composición. Y eso me encanta. Por eso tampoco me agrada la idea de las iglesias que hay, que solamente son, en España hay iglesias de nigerianos, y se juntan las iglesias de nigerianos. En España hay iglesias digamos, de Rumanía, pues se juntan solamente los rumanos entre ellos. Y hay iglesias que se juntan solamente así. Tú dices, eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Y tú vas a la Biblia y tú vas al libro de los Hechos y tú ves que no es así. Pero lo hacemos. Yo puedo entender que somos de un país, que estamos en otro, que tenemos con fraternidad, que a lo mejor comemos juntos, que nos ayudamos mutuamente. Lo puedo entender. Pero la Biblia dice que la iglesia tiene que ser cosmopolita. La iglesia la Biblia es una bendición que tú puedas juntarte en una iglesia de gitanos. Es una bendición que un gitano se pueda juntar en una iglesia de parios. Es una bendición que un creyente en blanco se pueda juntar con una iglesia de negros. Es una bendición que un negro se pueda juntar en una iglesia de blancos. Etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Jesús lo dijo muy claro. Mi reino no es de este mundo, es espiritual, es intencional en su composición. No hay lugar para los fanatismos en la iglesia. Te he dicho que dos cosas acerca de este capítulo. En primer lugar, que van a recibir el Espíritu Santo, y Jesús le dice, esperad. Y te he dicho que tenemos que aprender a esperar en un mundo tan deprisa como el que vivimos. Te he dicho también que Jesús, en este texto vemos que los apóstoles todavía no habían entendido. No habían entendido, pensaban que ¿cuándo va a venir el reino? Y Jesús dice que no, que el reino ya está aquí. Y el reino de Jesús, el reino de Dios es espiritual en su carácter e intencional en su composición. En tercer lugar, en este pasaje encontramos la ascensión de Jesús. Versículos 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Fijaros el orden, hermanos. Fijaros el orden. Ellos lo ven. Viene una nube que le ocultó. Tenían puestos los ojos en el cielo. Dos ángeles aparecen.
Y estos ángeles dijeron que volvería por otra vez. Fijaos la secuencia tan hermosa, que volvería otra vez. En la introducción creo que comenté que Lucas es el autor más carismático que encontramos en todo el Nuevo Testamento. En Lucas encontramos cómo aparece el Espíritu Santo antes del nacimiento de Jesús. Y en Lucas encontramos cómo el Espíritu Santo trabaja en el ministerio de Jesús en muchos momentos vemos cómo el Espíritu Santo estuvo en el ministerio de Jesús. Y Lucas lo enseña, Lucas lo dice. Y Lucas habla mucho acerca de los ángeles. También es un hombre que se dedica a escribir mucho acerca de los ángeles. En Hechos, él sigue con esa tendencia, él habla de los ángeles también, en muchas ocasiones en el libro de los Hechos. Y del Espíritu Santo. Y él está hablando de esto, ¿no? De los ángeles con vestiduras blancas. Esos ángeles que habían estado en la resurrección, cuando Jesús había resucitado, y habían estado allí con él, esos ángeles están aquí con Jesús. Aparece una nube que para muchos eruditos, para muchos comentaristas, es la Shekinah, la nube de gloria, la que se ponía en el tabernáculo, la que Israel veía en varias ocasiones. Y esa Shekinah, esa gloria de Dios, Jesús se mete en esa nube como si fuese un ovni, se mete allí y él va a ascender, y los discípulos están viviéndolo, contemplándolo. Y Jesús delante de esas 500 personas está ascendiendo al cielo. Y tú te preguntas, ¿por qué? Es algo tan público, algo tan grande, algo tan importante. Yo creo que Jesús asciende al cielo como diciendo a los discípulos: me he presentado ante vosotros en 10 o 11 ocasiones. He traspasado paredes, he comido con vosotros, os he dicho cosas en momentos, pero ya no voy a venir más. Ya no voy a aparecer más. Y es como los discípulos dicen, ahora me voy, ven cómo me voy, porque ya no voy a aparecer otra vez a vosotros. Ya apareceré cuando venga por segunda vez. Pero ya no voy a aparecer más. Es como su despedida, a lo grande. A lo grande. Que cuando él vino fue a lo pequeño. Un portal, una pueblecita, con poquita gente, unos animales, allí perdidos, de un pueblo insignificante, de una aldea insignificante, de un país insignificante. Pero cuando se va, está rodeado de gente. Y están 2 ángeles a su alrededor que la gente lo ve vestidos de blanco. Y Jesús va ascendiendo en la Shekinah, en la gloria de Dios. Y va ascendiendo diciendo, y los ángeles le dicen, ¿por qué no miráis? Porque este Jesús que está subiendo, volverá. Volverá. Y Jesús está diciendo, ya no voy a aparecer más, pero volveré. Y todos allí, todos los discípulos, de toda la gente, las mujeres, los hombres que estaban allí, mirándolo, contemplándolo con sus ojos, como Jesús estaba subiendo. Si hubiese estado mi mujer en aquel día, mi mujer no habría podido mirar, porque tendría tortico. Como muchos de ustedes también, tortico. Pero allí estaban mirando, contemplando la ascensión de Jesús. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Hay gente, aunque os parezca mentira, hay gente que viene y que habla, cuando digo que parezca mentira, estoy hablando de gente que se lo diga a la iglesia. Hay gente que piensa que la ascensión no fue real. Hay gente que piensa que la ascensión fue algo simbólico o poético. Incluso hay gente que piensa que fue una alucinación, como la resurrección de Jesús. Una alucinación. Sin embargo, déjame decirte que la Biblia da razones muy sólidas, para decir que esto fue verdad. En primer lugar, hermano, déjame decirte que la ascensión, como tantas otras cosas que vemos en el libro de los Hechos, es un milagro. Es un milagro. Y por definición, si es un milagro, no se puede explicar. Si tú puedes explicar un milagro, no es un milagro. El milagro, como tal, es algo que tú no puedes explicar. Si no, sería algo lógico. Por eso los milagros no se pueden explicar. Por eso los milagros entran dentro de la esfera de lo sobrenatural. Por eso los milagros entran dentro de la esfera de la fe. Porque no podemos explicar que un mar se abra y pase la gente. Es un milagro. ¿Cómo se explica? ¿Qué ley física hay ahí para hacer eso? ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos explicar que el Jordán se abrió para que entrase el pueblo israelita para entrar a la tierra prometida? ¿Qué ley física es esa? No podemos entenderlo. No podemos explicar cómo un cielo de pronto ve qué ha pasado, qué ha ocurrido. Hay milagros que no se pueden, todos los milagros no se pueden explicar. Por eso, precisamente, hermano, son milagros.
y la ascensión fue un milagro. La ascensión fue un milagro donde participaron 500 personas viéndolo, donde estuvieron 2 ángeles y el propio Jesús subiendo al cielo. La Biblia también nos dice que tanto la resurrección como la ascensión de Jesús se enseñan en todas partes del Nuevo Testamento. Incluso está profetizado en el Antiguo. El Antiguo Testamento ya está profetizado todo lo que va a ocurrir, y en el Nuevo Testamento vemos cómo ocurrió y cuándo lo que ocurrió de verdad. Esas promesas se cumplieron. Es decir, el Nuevo Testamento nos enseña que Jesús ascendió al cielo. Y nos enseña muchísimo también acerca de la resurrección. Otra cosa que vemos en cuanto a esto es que Lucas enfatiza la presencia de testigos oculares, como vimos la parte de aquí, y repite que ellos lo vieron con sus ojos. Yo no sé tú, pero si 500 personas están, no sé si conocéis el chiste aquel, que dice, se acerca una persona y le dice, tú eres un caballo. Y dice, no, yo no soy un caballo, yo soy Pedro, tú eres un caballo. Viene otro y dice, tú eres un caballo. Que no, que yo soy Pedro, que soy un ser humano. Y viene otro y dice, tú eres un caballo. Y se cree que es un caballo. Cuando hay gente que nos dice, tú crees, al final no lo creemos las cosas que nos dicen, ¿no? Hay 500 personas mirando a Jesús. 500 personas que están subiendo, que están mirando cómo Jesús sube. Todos estuvieron alucinados. Tuvieron alucinación, me han dicho. Todos estaban engañados, todos estaban mintiendo. Todo fue un complot, como hay tanta gente teórica de los complots. Todo fue una maquinación para que el Evangelio siguiera adelante. Ocultarlo en el rostro de Jesús. Todo fue mentira. Hubo 500 personas. Yo puedo engañar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, pero a 500 personas. Y si las redes sociales como creemos o no, Lucas enfatiza esos testigos oculares que estuvieron allí, que vieron con sus propios ojos. Lucas incluye a 2 ángeles. A 2 ángeles. Y como he dicho antes, esto es importante, porque es el evangelista que habla más de los ángeles, con diferencia. El evangelista que habla más de los ángeles, y después en el libro vuelve a escribir muchísimo acerca de los ángeles. Y habla de los 2 ángeles, de cómo están vestidos. Los ángeles, como vimos cuando hablamos de los ángeles, lo blanco significa santidad, significa pureza. Delante de los ángeles vestidos de blanco, de santidad y pureza, estaban allí y le estaban diciendo, varones galileos, no os preocupéis, si va a venir, si va. Y Lucas lo incluye, Lucas lo pone. Hay alguna teoría, lo digo porque es simpática, hay alguna teoría que dice que estos 2 ángeles en realidad fueron Moisés y Elías. Que Moisés y Elías, recordáis que se pusieron allí, estuvieron con Jesús en el monte de la transformación, como conocemos, y le estuvieron explicando lo que iba a ocurrir. Hoy hay algunos creyentes que piensan que estos 2 ángeles, estas 2 personas vestidas de blanco, podían ser ellos. Es una teoría, y como tal la cuento. Pero la mayoría, lo que todo el mundo piensa realmente es que estaban ahí ángeles que estaban estaban presenciando la ascensión de Jesús. Y vemos también que la ascensión de Jesús conlleva una promesa. Y esta promesa es importante. Tal como ha ido, va a volver. Esta es la promesa de la segunda venida de Jesús. Estáis viendo cómo Jesús se va, y la humanidad verá cómo Jesús viene. Estáis contemplando el milagro de la ascensión de Jesús y vais a contemplar el milagro de cuando Jesús venga por segunda vez. Así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Así vendrá, rodeado de arcángeles, rodeado de ángeles, con voz de trompeta, con voz de arcángel. Así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. En aquel momento, los discípulos, la gente que estaba allí, sabían una cosa: se iba. Ya no iba a aparecer más en medio de su casa, en medio de ellos. Ya no iba a amanecer más, ya no iba a aparecer más una mañana temprano para darle de desayunar en un río.
ya no iba a aparecer más, ya Jesús no iba a aparecer más. Lo sabían. Y la segunda cosa que sabían era, va a volver. Va a volver. Por eso la iglesia primitiva decía en sus reuniones, Maranatha, 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 Maranatha. Por eso en las cartas normalmente se habla mucho de la segunda venida de Cristo. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Esa es la esperanza, la convicción de la iglesia, porque la iglesia sabía que aquel que se había ido también volvería y estaban esperando con pasión, con anhelo, esa segunda venida de Cristo. Una venida de Cristo visible y gloriosa. Visible y gloriosa, donde todo el mundo lo va a ver. Hermanos, hoy te he dicho en esta mañana algunas cosas que creo que son importantes. La primera que te digo es, tenemos que aprender a esperar. Que sepamos esperar. Sepamos esperar. La Biblia dice en el Salmo 46, en el versículo 10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. ¡Ah! Estad quieto. ¿Qué cuesta? Nos cuesta trabajo estar quieto. Hay personas, hermanos y hermanas, nosotros tenemos un vecino en la parte de arriba que vive encima de nosotros, que no para el hombre. Un chaval que tiene unos 40 años, son personas muy inquietas. Aquí también hay algunos. Personas muy inquietas, que no paran, no pueden estar quietos. Hay gente que está sentada ahí en el banco y están. Y tú dices, ¿va a parar bien? Bueno, en la iglesia nuclear teníamos un hermano que cada vez que nos reuníamos durante años y años, se pasaba la hora del culto. No podía parar, no podía parar. Y son personas que como son siempre haciendo cosas, no pueden parar. No pueden parar. Es su constitución, no estoy diciendo que sea malo. Y otra es su constitución, es su forma. La Biblia dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Una cosa es que a veces tenemos que no paramos y hacemos cositas, y esto, que es un grifo, que es esto, no podemos, no somos capaces de ver la televisión, leer un libro, no tenemos. Una cosa es eso, y otra cosa es en el plano espiritual aprender a esperar en Dios. A esperar en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. Porque Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Y Dios sigue haciendo cosas en tu vida. Como te he dicho, las cosas importantes merecen la pena esperar. Esperar. Te he dicho también que el reino de Dios no es físico, que el reino de Dios es espiritual e intencional en su composición. Hay blancos, hay negros, hay asiáticos, hay occidentales, hay analfabetos, hay cultos, mujeres, hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una maravilla. Una maravilla. ¿Cuántos de vosotros habéis estado alguna vez en una iglesia fuera de España? ¿Dónde estuviste? Donde estaba... estuvimos en Espurrio. Espurrio. En el templo metropolitano. En Londres, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Y también estuve en Santo Domingo, en la República Dominicana. Ajá. ¿Y qué tal? Se ponían a bailar. A mí me resultó un poco extraño porque la gente se ponía a bailar en el culto, pero alrededor, bailando. Y yo me quedé quieto porque me daba corte. Después me cogieron una especie de conga y pues ya me puse a bailar con ellos. Eso es. Habría que verte. Muy bien. Y en Turquía. Muy bien. Déjame. ¿Hay alguien más? ¿Dónde estuviste? En Guernsey. En Guernsey, una de las islas del Canal. Allí hay una iglesia muy bonita, estilo victoriano o algo de eso, con su coro alrededor y demás. Lo que pasa es que no te enteras de nada, como sabes inglés, no te enteras de nada. Pero bueno, la verdad que muy bien. Creo que lo que hacían era leer predicaciones de junio. Era una iglesia así de ese estilo. Muy bien. ¿Y tú, Cheto? Cuando estuvimos en Houston, fuimos a esa iglesia tan grande que no sé decir el nombre, no sé si te acordarás,
Y lo que más me llama la atención es, aparte de lo que era, creo que era un estadio de Un fútbol, estadio de fútbol americano. cerraba, tanta gente allí y el escenario que tenían con los músicos y esto. Y lo que más me llama la atención es que cuando terminó el tiempo de la predicación, hubo personas que se pusieron delante de lo que era el púlpito, delante, y ahora gente bajaba las escaleras y hacían cola y oraban por ellos. Eso es lo que más me gustó de todo, ¿no? De ver cómo gente pedía oración y había personas preparadas y iban bajando la gente, y tú veías las colas de gente allí y la gente orando por ellos. Se veía cómo le hablaban, cómo le preguntaban seguramente, bueno, ¿por qué quieres que ore por ti y tal? Y esa persona oraba por ellos, ¿no? Esto mucho. Permitidme un paréntesis. Hablando del nacionalismo, del nacionalismo malentendido, el fanatismo nacionalista, que la Iglesia desgraciadamente hemos caído muchas veces. ¿Tú sabes cuál es la vacuna más importante que tenemos para no ser nacionalistas exclusivistas y para no ser nacionalistas que nos quedamos los mejores del mundo? Viajar. Viajar. Porque cuando viajas te das cuenta de otras culturas. Cuando viajas te das cuenta de otros valores. Cuando viajas a otros países te das cuenta que hay otras cosas. Hay otras cosas y no solamente somos nosotros. Y en el plano eclesial, lo mismo. Cuando vas a otra cultura y ves gente bailando, cuando vas a otras iglesias y dices, por aquí bailan, en mi iglesia no bailan. Cuando tú vas a otras iglesias y la gente aplaude, cuando vas a otras iglesias y son las formas del culto son diferentes, aunque es lo mismo, son diferentes, te ayuda a ver la diversidad de Dios. Te ayuda a ver cómo Dios habla y se mueve de forma tremenda en muchos sitios. Que no solamente podemos encajonar a Dios en una forma de culto, que hay muchos sitios, depende de la cultura. Y vuelvo a recordarte que ninguna cultura es superior a otra. Todas las culturas son iguales, todas las culturas son importantes. A veces lo mejor que podemos hacer para ver la obra de Dios es ver lo que Dios está haciendo en otras partes, y no solamente en el extranjero. Una de las cosas que yo digo gracias a Dios es haber ido a tantas iglesias que te das cuenta de cómo se pueden hacer cultos de una manera y de otra, y todos aprenden y te ayuda a visionar realmente lo que Dios, la obra de Dios en el mundo. Por lo tanto, el reino de Dios no es físico, hermanos, es espiritual e internacional en su composición. Y después lo último que te he comentado es que es acerca de la ascensión de Jesús. Y la ascensión de Jesús encierra una gran promesa. Volveré. Los ángeles lo dijeron. Este mismo Jesús, me encanta, este mismo Jesús que ha estado caminando con vosotros, este mismo Jesús que ha hablado con vosotros, este mismo Jesús que se ha reído con vosotros, este mismo Jesús que ha hecho milagros, este mismo Jesús con las manos clavado en la cruz, este mismo Jesús, no otro, este mismo Jesús vendrá por segunda vez. Y todo el mundo lo verá. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros mientras? Esperar y predicar. Esperar y predicar. Y a eso le unimos la oración. Y tenemos mucho trabajo. Esperar, predicar y orar. Amén. Amén. Pero ahora hay una hora del Espíritu Santo